Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo tiempo de reflexión bíblica. Quiero recordar nuestros eventos especiales todos los días de lunes a viernes 7:30 por Facebook Live, nuestro tiempo de oración y el día viernes en familia un culto muy especial. Tenemos reuniones los miércoles a las 10 de la mañana en nuestro auditorio aquí en la carrera 26, número 6346. Y también quiero recordarles nuestras actividades del día domingo, 2 actividades presenciales en nuestro auditorio a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. A las 11 del día los niños se conectan de manera virtual por Zoom. También los recibimos aquí presencialmente. Gracias por conectarte, gracias por participar y quiero decirte que puedes escribir tus peticiones y nosotros estaremos orando por ellas. Dios les bendiga. Reciban todos un cordial saludo. Venimos de trabajar precisamente el tema de misiones, donde recibimos muchísimos desafíos, muchísimos retos y pudimos comprender mucho más la importancia de aportar para misiones, de orar por misiones, de apoyar a nuestros misioneros, y deseamos que esta temática haya quedado completamente clara para cada uno de ustedes, así como lo ha quedado para nosotros, y que el desafío al cual fuimos impulsados sea una constante en nuestro diario vivir, el orar, el dar, el apoyar, el ver cuánto podemos hacer a través de lo que nosotros tenemos y podemos hacer precisamente para que las misiones sigan su curso. Hemos iniciado otro nuevo mes. Un nuevo mes con otro énfasis, con otras temáticas a desarrollar, y sabiendo la realidad que estamos viviendo, conocemos que necesitamos todos en diferentes aspectos ser fortalecidos. Para iniciar, quisiera que pudiéramos traer a nuestra mente, a nuestro recuerdo, posiblemente una situación en la cual tú requieras ser fortalecido, o trae a la mente alguna persona que está pasando por alguna situación en particular y que hoy requiere recibir esa fortaleza, ese aliento. Tenlo ahí presente, porque la idea es que tú puedas escribirlo en los comentarios de esta transmisión y que podamos nosotros primero orar por esa situación, por esa necesidad, por esa problemática, por cómo te estás sintiendo, por fortaleza para ti, o por la persona que traes a la mente en este momento. El conocer esas situaciones en las cuales requieres fortaleza también nos va a ayudar a nosotros para poder saber cómo abordar también toda esta temática en el mes, para ser pertinentes en la necesidad tuya, de tus amigos, de tus familiares. Así que si hacemos este trabajo en equipo, creo que vamos a tener un mes muy reparador para cada una de las vidas, y ese es nuestro deseo el día de hoy. Entonces, cuando tú lo compartas, entonces nosotros tendremos ese material y estaremos completamente agradecidos contigo. La Biblia nos muestra diferentes personas que han pasado por situaciones muy difíciles, muy complicadas, de mucho tipo de áreas. Puede ser del área personal, de económicas, políticas, también de persecución, de migración, de necesidad de alimento. Todas estas problemáticas también se ven reflejadas en la Biblia, y los discípulos de Jesús no fueron ajenos a estas situaciones. Los discípulos de Jesús también pasaron por momentos muy complicados, muy difíciles,
pero ellos también, en medio de esas dinámicas que tuvieron que vivir, nos enseñaron muchas cosas y nos dejaron ver también cómo obra Dios para fortalecerte a ti y fortalecerme a mí, tal cual como lo hizo con los discípulos. Jesús, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo aquí en la tierra, cuando ya se acercaba la hora para precisamente su crucifixión y ya iba a partir, la Biblia dice que para encontrarse con el Padre, él sabía lo que necesitaban sus discípulos. Te invito a que leamos esta parte de la Biblia que nos va a ilustrar un poco lo que te estoy diciendo. Juan 16, 5, 7 dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús sabía cómo se estaban sintiendo los discípulos al saber que Jesús tenía que partir, pero también sabía cómo se iban a sentir cuando Él ya no estuviera en medio de ellos. Y por eso les dice esta palabra. Por eso empieza a decirles: de pronto ustedes no me van a entender en la totalidad en este momento, pero yo quiero que tengan esto muy presente, que aunque tengan tristeza en su corazón por mi partida, yo no los voy a dejar solos. Dicen: les conviene realmente que yo me vaya. Y Jesús sabía precisamente que el tiempo iba a llegar y ellos necesitaban en su ausencia recordar que Él estaría con ellos. ¿Por qué? Porque como leíamos anteriormente, Él dijo que Él nos enviaría al otro Consolador. ¿Y quién es ese otro Consolador? El Espíritu Santo. Entonces, también dice que Él era nuestro abogado defensor, otras versiones, nuestro ayudador. Esa persona la iba a enviar Jesús en su partida y no les iba a dejar solos. Entonces allí podemos ver que aunque Él no iba a estar en persona, sí, en carne y hueso como estaban acostumbrados a relacionarse con Dios, pues precisamente iban a aprender otra manera distinta, pero no menos importante, sino igual de significativa. Porque aunque había una partida y dejarían de verlo, Él había dejado todo de Él. Y todo de Él era aún su espíritu. Entonces, aquí podemos ver la primera forma precisamente en que Dios busca fortalecer, alentar la vida de sus discípulos, y de esa misma manera también lo quiere hacer contigo y conmigo. Y es precisamente con su misma presencia en medio de nosotros. Dios nos fortalece con su presencia en medio de nosotros, es decir, estando con nosotros. Entonces, si deseas escribir como primer punto o tener muy en cuenta en medio de tu mente y de tu corazón algo, primeramente que sea esto: que Dios te va a consolar estando contigo, estando con tu familia, estando con tu contexto en el cual te encuentras. En compañía de Él podremos nosotros ser fortalecidos, porque aunque vamos a trabajar durante todo este mes diferentes temáticas acerca de la fortaleza, del aliento, de la paz de Dios en los corazones en medio de las circunstancias, tenemos que empezar por las bases, y es que Dios quiere fortalecerte a ti y fortalecerme a mí precisamente con su presencia. ¿Y eso qué implica? Miremos lo que dice Juan 14, 18 al 19. No los dejaré huérfanos, volveré a estar con ustedes. Los que son del mundo dejarán de verme dentro de poco, pero ustedes
seguirán viéndome porque la vida que yo tengo la tendrán también ustedes. Y me encanta que utilice esa frase en este versículo, no os dejaré huérfanos, porque hace resaltar a sus discípulos y a las personas que estaban haciendo parte de esta conversación, les estaba diciendo, esa no va a ser su condición. Yo voy a dejar de estar, pero no van a ser huérfanos. ¿Por qué? Porque Él asume de diferentes maneras esa paternidad, ese cuidado, esa protección, ese sustento. Y esto es precioso, entender que en medio de la aflicción, del dolor, de la pérdida, de las diferentes circunstancias, no seré llamado huérfano, porque la compañía y la presencia de Dios, su paternidad, su cuidado, no dejará de estar, ni para ti, ni para tus familiares, ni para tus conocidos, ni tampoco para mí. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece con su presencia en medio de nosotros. Y bueno, podríamos preguntarnos también, ¿cómo se manifiesta entonces esa compañía, esa presencia? Pues veamos lo que dice Juan 14, 17. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y aquí seguimos viendo cosas muy interesantes. Vemos que realmente vamos a necesitar construir una relación con Dios. Aquí dice, ¿quiénes van a recibir ese Espíritu Santo? ¿Quiénes van a disfrutar de esa compañía que dice Él que va a ser la que va a estar después de que Él parta? Dice que los que le conocen. Y una particularidad en la palabra es que cuando se utiliza este verbo, no se habla como nosotros en nuestras relaciones cotidianas que, sí, yo lo conozco, pero cuando decimos yo lo conozco es, pues yo lo he visto en algún momento, o de pronto hemos cruzado algunas palabras, o sé que es familiar de o amigo de, y ya decimos que lo conocemos. Pero en el caso de la palabra, el conocer no es de una relación esporádica, sino de una relación íntima y personal. Y es a eso que Dios nos invita constantemente. Él está enteramente dispuesto. Y el que Jesús haya venido fue una muestra de ello. Pero debe haber también una decisión de cada uno de nosotros de construir esa relación personal profunda con Él. ¿Por qué? Porque esa relación es el punto de partida del aliento y de la fortaleza que tú necesitas en este momento, así como lo necesito yo en las situaciones que vivo. Si no tenemos esa relación, puede que personas te ayuden y sean parte de esa consolación, sí, pero llegarán hasta un punto. Pero cuando empezamos por el inicio y empezamos a decir, ok, necesito cultivar esa relación con Dios, vas a tener bases para sostenerte en medio de la situación que vives. Entonces, esta relación me va a llevar a lo segundo que habla este pasaje también. Dice, no le busca porque no lo reconoce. ¿Cuándo reconocemos al que nos llama? Pues cuando hablamos constantemente con esa persona, cuando conocemos el tono, el timbre de su voz, pues Dios desea también que conozcas el tono y el timbre de su voz. Porque si bien Él habla a través de su palabra, también habla de diferentes maneras en la cotidianidad. Y qué bonito que puedas tú y pueda yo ser receptivo a esa manera que Él quiere hablarnos y enseñarnos y mostrarnos y hacernos entender el camino que debemos andar en medio de las situaciones que estamos viviendo. Entonces, es necesario compartir con Él para que podamos conocerlo, tener una relación personal e íntima con Él, y dos, que podamos reconocerlo. Y ese punto de partida es dejarle a Dios ser parte de nuestra vida, darle apertura en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Para qué?
para que haya un giro, el giro que cada uno de nosotros necesita en medio de nuestra existencia. Entonces, será necesario que nos fortalezcamos a través de su amor, porque en esa relación que vayamos construyendo, a la cual, como decíamos anteriormente, Dios ya se ha dispuesto, vamos a ser bendecidos con su amor, con ese amor integral que Él nos brinda, porque Él cuida de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Y eso quiero que lo tengas muy pendiente, porque Dios no te mira en una sola dimensión. Dios te mira como el ser integral que creó desde el vientre de la madre que te gestó, y eso lo hace muy especial. Entonces, Él manifestará entonces su compañía en esa relación, estando contigo y conmigo, estando con nosotros. Y ahora veremos también que está en nosotros, que sería el segundo punto y la segunda forma en que Dios quiere fortalecernos. Dios quiere fortalecernos estando con nosotros, acompañándolos, cultivando una relación. Pero la Biblia también dice que quiere estar en nosotros, y estando en nosotros también nos seguirá fortaleciendo. Cuando Jesús fue crucificado, cada discípulo empezó a vivir las situaciones de manera distinta, empezó a vivir un duelo. Muchos de ellos volvieron a la pesca y se encontraban en cierta manera desesperanzados, desubicados, porque habían pasado alrededor de 3 años de su vida, de pronto un poco menos, compartiendo con Jesús diariamente, aprendiendo de Él, siendo guiados por Él. Pero ahora iban a necesitar aplicar todo lo que con Jesús habían vivido, habían aprendido, lo que ahora les iba a corresponder modelar, lo que ya Jesús les había modelado. Entonces, pero en medio de esta situación, Jesús cumplió su promesa, y fue la de que al tercer día resucitaría. Y cuando resucita, va al encuentro con ellos. Cuenta una parte de la historia que también se encuentra con ellos y no lo reconocen, pero que aún ahí les tenía un pescado preparado. Y ve uno esas atenciones tan preciosas de Jesús frente a ellos en medio de ese dolor y esa desesperanza. Cuando se encuentra con ellos, ese encuentro iba a ser momentáneo, ¿sí? Porque estuvo algunos días con ellos nuevamente, pero después ya iba a partir para que viniera lo que mencionábamos anteriormente, esa persona preciosa del Espíritu Santo. Entonces, ellos, sabiendo que, así como dice en Juan 14, que si lo amamos, obedecemos los mandamientos, pues ellos obedecieron el mandamiento de Jesús, que fueran a Jerusalén y esperaran la promesa. Y aconteció lo siguiente. Leamos Hechos 2 del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué palabras empezaron a hablar? Hablaban las maravillas de Dios en los idiomas de las personas que estaban en ese momento escuchándolos y siendo testigos de este precioso evento, de otra promesa más que se cumplía, porque Él dijo que iba a estar con ellos, pero también en ellos. Y aquí dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora podrían decir que ya no estaba solamente con ellos, sino estaba en ellos. Y eso hizo parte de esa fortaleza que necesitaban en la ausencia de Él. Necesitaban aprender a vivir sin
el Jesús de carne y hueso, pero ahora iban a aprender a vivir con el Espíritu Santo que ahora estaba en ellos. Y eso es bellísimo porque vemos un complemento precioso de todo esto que estamos hablando el día de hoy. Si bien necesitamos una relación con el Señor y entender que Él está más presente de lo que nosotros pensamos, también necesitamos dejar que Él llene totalmente nuestra vida. Y entonces es ahí donde Dios nos fortalece también estando en nosotros. Estando en nosotros empieza a desarrollar todo eso que nosotros llamamos el fruto del Espíritu, que no busca otra cosa que ayudarnos a permanecer y ayudarnos a avanzar. Ayudarnos a desarrollar ese carácter de Cristo que nos va a permitir vivir una vida cada día en avance, en victoria y sabiendo que en el mundo Jesús dijo, tendréis aflicción, pero confiad. Que dijo que confiáramos que Él había vencido al mundo. Entonces, aquí podemos ver que Dios desea estar en ti y en mí y llenarnos de su presencia. Y al llenarnos de su presencia, podemos decir que eso se traduce en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esa llenura empieza a darte ese amor que necesitas, esa paz que necesitas en medio de esta situación. Esa llenura también te da gozo, te permite sobrellevar las situaciones dolorosas que puedas estar viviendo o de tensión en medio de estos momentos, de dominio propio, todo eso, porque no solamente vive Él con nosotros para fortalecernos y ayudarnos, sino en nosotros. Y ahí empieza todo un desarrollo de vida que se hace necesario en la vida de cada uno de nosotros. Esta llenura fue la que dio a sus discípulos el valor, el poder, la capacidad de avanzar, de continuar. Ahí lo podemos ver cuando siguen orando, siguen compartiendo el pan, siguen compartiendo la palabra, el mensaje, siguen compartiendo la vida de Jesús. Aunque Jesús no estaba en carne y hueso, ahora estaba a través de el Espíritu Santo en ellos, como lo dice Hechos 2. En esta situación en particular, en la situación de tu vida misma, Dios hace lo que hizo con los discípulos, estar contigo y también estar en ti. Y Él lo hará de maneras particulares. Te cuento algunas para que las tengas presentes. En el caso de Elías, ¿cómo estuvo Dios con Elías en los momentos de depresión, de angustia y de ansiedad? Pues le permitió descansar, le dio alimento, lo despertaba otra vez, le daba alimento y cuando se sintió más fortalecido, pudo seguir su camino. Ahí estuvo Dios en momentos de depresión y de ansiedad. En Pablo, ¿qué hizo? El mismo Jesús salió al encuentro de él y le dio el giro a su vida que tanto necesitaba. Posiblemente tú estás como Pablo y dices, quiero cambiar de vida. Esta situación ya me ha acongojado de alguna manera que ya siento que no puedo más. Pues creo que también Dios puede salir a tu encuentro como salió al encuentro de Pablo y darle ese giro que tu vida necesita. Y en sus comienzos, él pasó de ser perseguidor de la iglesia a un seguidor de Jesús. Y en medio de su comienzo puso a alguien que le ayudara, porque de muchas maneras Dios fortalece la vida de cada una de las personas en los retos y desafíos que vive.
Con las hermanas de Lázaro, ¿qué hizo Jesús? Lloró con ellas, las acompañó en medio de su dolor, porque Dios también en medio de tu dolor llora contigo. Él se conecta con tu dolor, con tu necesidad, porque Él está contigo y Él está en ti. Y otro para terminar, el ejemplo de Ana. Ana tenía un anhelo profundo en el corazón y era que Dios le regalara un hijo, y eso causaba amargura en su corazón. Y resulta que llega un día al templo y ora a Dios, y en esa oración Dios estuvo presente y Él escuchó su oración, y después de eso no estuvo más triste. Vemos que Dios obra de diferentes maneras en cada uno de estos personajes, y Dios va a orar de manera particular en medio de tu vida, porque te ama, porque sabe cómo te estás sintiendo o cómo te sentirás. Pero quiere que recuerdes, así como quiso recordarle a los discípulos: no te voy a dejar solo. Voy a estar contigo hasta el último día de tu vida. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, voy a estar contigo y voy a estar en ti. Vuelve a la necesidad del inicio. Si la trajiste a la memoria una necesidad tuya, piensa en ella en este momento. O si es la necesidad de un amigo, de un familiar o de un conocido, la que trajiste a memoria, piensa en ella y aplica la palabra en medio de esa situación. Dios, en medio de esa situación propia o de algún amigo, estará contigo y estará en ti. Oremos a Dios y pidámosle al Señor que podamos entender que el principio de nuestra fortaleza está con Él y en Él dentro de nosotros. Precioso Señor, te damos muchísimas gracias por recordarnos, Señor, que la fortaleza que nuestra vida necesita empieza contigo. Empieza en esa apertura que tú nos das a una relación contigo. Pido en esta hora, Señor, que si hay personas en este momento que no han iniciado una relación contigo, hoy puedan en sus casas empezar pidiendo perdón por sus faltas y pidiéndote a ti que estés con ellos y que estés en ellos, y que cuando hagas esa oración sepas que Dios escuchará y atenderá y hará estas dos cosas: estará contigo y estará en ti. Señor, pido que así sea para cada uno. Y el que está viviendo ahora una situación de dolor, de duelo, de pérdida, una situación económica difícil, una situación de salud difícil, una situación familiar difícil, hoy pueda saber que tú estás hablando a su corazón y que le estás recordando, como lo recordaste a sus discípulos, Señor, que estarás con ellos, y que no solamente estarás con ellos en su situación, sino que estarás en ellos para dar ese gozo, esa paz, ese amor, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre y templanza que les permitirá seguir caminando y avanzar en medio de la situación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, y recuerda seguir leyendo Hechos 2 del 1 al 4, y que eso se convierta en una oración para ti. ¿Para qué? Para que ese espíritu esté en ti y siga haciendo la obra preciosa de transformación. Que tengas un feliz día.